Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al espacio de la entrevista, como siempre aquí en Biosfera Televisión. Hoy jueves 21 de enero tenemos con nosotros a la Secretaria General de Comisiones Obreras en Lanzarote, Vanessa Fraija. Muy buenas tardes, Vanessa. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, preparando unas jornadas reivindicativas, y muy bien, siguiendo la lucha. Siguiendo la lucha, ¿no? ¿Qué es lo que toca en esta crisis? Bueno, le comentaba fuera de cámaras, me gustaría empezar por el asunto y la herramienta que tanto a tantas familias, a tantas personas ha salvado en toda esta crisis, que es la de los ERTE. Lo comentábamos, ¿no? Se han prorrogado de momento hasta el 31 de mayo, no sé si ya se conocen esas condiciones, ahora me lo comentas. ¿Cree que es suficiente esta prórroga? Y si ha leído, como le comentaba, las condiciones, y cree que en fin, que están bien, ¿no? Desde luego ha sido una herramienta fundamental para evitar masivamente una destrucción de empleo y el agotamiento de las prestaciones que muchísimos trabajadores en nuestra isla y en nuestro país no tienen ni disponen gracias a la famosa eventualidad, y que ha supuesto que por lo menos se le garantice unas prestaciones mínimas. Por supuesto, nosotros siempre vamos a decir que no son suficientes, y sobre todo en Canarias, siendo la comunidad autónoma en el segundo lugar con menores salarios respecto de forma comparativa a nivel estatal, pero bueno, ha supuesto que se le garantice unas prestaciones del 70%, se mantiene este acuerdo de mantener al 70% y no rebajar al 50%, y por lo menos hasta el próximo 31 de mayo. Esto garantiza una estabilidad tanto a las decisiones empresariales como también a los miles de afectados por los ERTE, los diferentes ERTE que hay ahora mismo por el tema del COVID, a que tengan garantizadas unas prestaciones mínimas hasta el 31 de mayo. Es verdad que todo tiene que ser revisado con lupa, el Boletín Oficial del Estado, que es donde dice de forma explícita las condiciones, pero el resumen de los 4 o 5 puntos importantes es que es hasta el 31 de mayo, se garantiza el 70% de las prestaciones, el contador a cero, sobre todo para evitar posibles despidos cuando esto termine, y sobre todo el mantenimiento de empleo. Y además del mantenimiento de empleo, que en esto sí me gustaría pues alargar la conversación, sí, porque claro, es importante, la patronal, como todos saben, que esto ha salido en los diferentes medios de comunicación, pues quería imponer su condición de el no compromiso de mantenimiento de empleo si estabas acogido a los ERTE. Esto desde el sindicato era inasumible, así lo manifestamos en las reuniones que han tenido los compañeros con el Ministerio de Trabajo y en esta mesa negociadora, y para nosotros es inaudito que se estén exonerando de pagar cotizaciones, pagar salarios a los trabajadores, y que además esto lleve a es decir, si están recibiendo dinero público a través de exoneraciones, no se puede permitir que después se pueda destruir empleo de forma justificada e injustificada, y que los trabajadores seamos nuevamente la clase baja que volvamos a pagar otra crisis. Y después otra herramienta que sí ha sido necesaria y que nosotros hemos estado de acuerdo, porque los empresarios así lo han solicitado y nosotros entendemos que es lo justo, es que se agilice la tramitación de los ERTE. No puede ser que se pongan nuevas medidas, nuevas fórmulas, que esto congestione más el sistema, en este caso el SEPE, y que al final entre empresas y trabajadores sigan trabajadores, que los hay, esperando 1 mes, 2 meses, 3 meses a recibir su primera prestación del SEPE. Esto para nosotros era inaudito y desde luego se ha agilizado todo esto. Ahora hay que esperar la publicación del boletín y seguir mirando exactamente el acuerdo final. Claro, ustedes pedían, y me lo comentaba Vanessa, que en ese boletín oficial del Estado, que a veces hay, o da la sensación, ¿no?, al leerlos, que hay pequeñas lagunas, ¿no?, que pueden dar lugar a malentendidos, o que unas personas lo interpreten de una forma y otros de otra. Quieren que quede todo bien claro, ¿no?, y que tanto empresarios como trabajadores tengan bien claro a lo que, en fin, con lo que cuentan, ¿no?, con las herramientas que cuentan en este caso. Sí, si antes era algo justificado al inicio de esta pandemia porque era algo desconocido para todos y se publicó, pues cada 15 días salía una aclaratoria del boletín oficial aclarando por qué no se daba cobertura a todos los sectores que habían reivindicado así, que no se sostenía muy bien qué pasaba con cierto tipo de trabajadores como fijos, discontinuos o trabajadores parciales o trabajadores autónomos. Es decir, durante prácticamente 9 meses, 10 meses, es verdad que creo que hemos aprendido y sobre todo también hemos exigido, y así se ha ido cada vez a mejor, pero todavía se tiene que solucionar, son esos vacíos. No puede haber en un boletín oficial del Estado vacíos que
que al final den la duda de la interpretación y que al final nadie sepa cuál es la normativa o qué se debe aplicar. Eso afecta no solamente a los sindicatos, sino a las mismas empresas, asesoría, gestoría, servicios jurídicos, y a veces nos vemos buscando opiniones en diferentes sitios y cada uno puede interpretarlo de diferente manera, y eso complica a las empresas y a los trabajadores. Claro, con el asunto de los ERTE también comentábamos, ¿no? Ha sido una herramienta fundamental, pero también quizás quien ha manchado la imagen de lo fundamental que ha sido esa herramienta es quien ha cometido fraudes con el asunto de los ERTE. ¿Te consta que todavía se están cometiendo muchas irregularidades en este aspecto? Por supuesto, nosotros seguimos denunciando semanalmente, además de otras irregularidades de otra índole, el referido al tema de los ERTE y las prestaciones indebidas que nosotros creemos que se están cobrando, y así lo hemos denunciado. Cada información que nos llega al sindicato de un posible fraude que se esté cometiendo en una empresa, que estén los trabajadores en ERTE, en total, jornada total en el ERTE, y que además estén trabajando, lo estamos denunciando, porque es un fraude, es dinero público y esto no se puede mirar hacia un lado ni podemos ser cómplices. Por lo tanto, también aquellos trabajadores que las empresas le estén obligando a hacer estas barbaridades, tienen que denunciarlo, porque seremos cómplices de un fraude, y hay que denunciarlo en la inspección, y así lo estamos denunciando, y la inspección está actuando, eso hay que dejarlo claro, está actuando cada semana. De las diferentes denuncias que vamos poniendo, sobre todo en esta materia, nos van llegando las resoluciones, las decisiones finales de la inspección de trabajo, y casi en todos los casos donde lo hemos denunciado, porque además aportamos pruebas, aportamos testimonio, aportamos datos como prueba documental, nos han dado la razón, y sobre todo esas exoneraciones, esos beneficios económicos que se ha ahorrado la empresa por lo que está ocurriendo, se le penaliza a la devolución y después a las infracciones que haya estimado la propia inspección de trabajo. Claro, y que además el hecho de contar, el hecho de contar con el ERTE ya es digamos, un respaldo, un desahogo en esta crisis, como para encima quizás estás incluso quitando el trabajo a una persona que ni siquiera cuenta con esta posibilidad. Efectivamente, y que al final estamos falseando los números reales de las personas. Esto hay que dejar claro que esto no se trata de algo generalizado, es forma puntual, es una minoría, pero que la minoría es latente y que nosotros lo estamos denunciando, y después hay sectores específicos donde nosotros estamos encontrando el tema de reparto, el tema de construcción, el tema de transporte minoritario, el tema de agricultura, es donde encontramos principalmente estas irregularidades. Y hablando también de irregularidades, ¿han tenido que denunciar también o les han llegado muchas quejas acerca de la protección de los trabajadores en las empresas con respecto a las medidas de prevención que se tienen que llevar a cabo en esta crisis? Sí, efectivamente, al principio de la pandemia, sobre el 14 de marzo del año pasado, es verdad que estábamos todos con unas inseguridades y un desconocimiento de la materia, porque algo nuevo para todos, pero habiendo transcurrido prácticamente un año, es inconcebible que algunas empresas sigan todavía no cumpliendo con los protocolos ni poniendo todas las medidas y las herramientas hacia sus trabajadores para proteger su salud. Hablamos de lo mínimo, la mascarilla, la mampara, los geles hidroalcohólicos, pero después actuar con protocolos. Todas las empresas deben tener un protocolo de actuación en el caso de que hay un contagio o una sospecha de contagio, y además de no solamente cuando ocurre, sino minimizar las medidas con medidas de prevención para evitar que pueda ocurrir, y sobre todo estamos hablando de empresas que están de cara al público. No solamente hay que garantizar las medidas de protección para nuestros clientes, sino también para los propios trabajadores. Claro. Y eso está ocurriendo, y ya vemos los resultados que hay en la isla de Lanzarote, que estamos en fase 3. Claro, además que protegiendo a tu personal proteges a su vez a los clientes, y transmitir seguridad es algo fundamental en esta etapa en la que nos encontramos, ¿no? No sé la sensación que tienen, Vanessa, con respecto a, no sé si temen que precisamente porque estamos, ahora mismo tener un trabajo es suerte, es una suerte, no sé si temen que quizás eso pueda llevar a precisamente que muchos empresarios o muchas empresas terminen abusando, no sé en qué mayor o menor medida, de los trabajadores en este aspecto. No quiero llamarlo explotación laboral porque no quiero llegar a ese punto, pero sí que quizás cometiendo determinadas, como estamos hablando, irregularidades, ¿no? Es cierto que ahora mismo se encuentra el tejido empresarial, hay que dejarlo claro, en un riesgo importante de supervivencia, pero hay que dejar claro que el que una empresa salga hacia adelante y a flote también depende de la clase trabajadora, y desde luego los trabajadores hemos comprendido que en estas alturas, donde aquellas empresas que se encuentren en actividad normal o casi normal,
que no esté cerrado su puesto de trabajo, hemos entendido de que tenemos que ser todos flexibles para intentar entre todos poder luchar para que la empresa continúe a flote, porque si la empresa sobrevive, los trabajadores tienen un puesto de trabajo. Pero después hay también empresas que hacen las cosas fatal, que no cuentan ni consultan con los trabajadores, ni con los representantes sindicales de esos centros de trabajo y que cometen irregularidades de forma unilateral. Esto que genera una conflictividad innecesaria, donde los trabajadores, por supuesto, hay que defender los intereses de los mismos y terminan acudiendo tanto a la autoridad laboral como a los juzgados a través del sindicato. Y la mayoría de las veces, no quiero decir todas, pero es innecesario. Habiéndose producido previamente una reunión entre las partes para decir, oye, vamos a flexibilizar, vamos a gestionar, vamos a ver qué horario podemos hacer, porque no puedo desafectar a toda la plantilla y solo necesito tal, pero necesito cubrir estas horas comerciales o estas horas, si todo se puede hablar, pero teniendo en cuenta de que todos debemos ser flexibles y que la empresa también tiene que tener en cuenta que los trabajadores necesitamos nuestros puestos de trabajo, pero seguimos teniendo unos derechos laborales. Desde luego. Hablamos antes de los ERTE, Vanessa, que ha sido esa herramienta que ha ofrecido el gobierno y que tanto ha ayudado, lo comentábamos, pero ¿ha echado en falta quizás otro tipo de ayuda en este aspecto? Nosotros, desde luego, a nivel insular y a nivel regional, sí es verdad que hemos echado en falta, me consta que se está trabajando, me consta que hay diferentes ayudas para tanto el ciudadano como las empresas, pero en mi humilde opinión, nosotros seguimos recibiendo quejas, sobre todo de las partes de los autónomos, que entendemos que es muy importante, que más del 80% en nuestra isla de Lanzarote depende, se genera empleo a través de las microempresas, que son empresas muy pequeñitas y que son las que más generan empleo, que es importante, y creo que son las grandes olvidadas porque necesitan más ayuda, más gestión para tramitación y más ayudas directas, sobre todo las ayudas directas. Así nos ha manifestado también a través de la Cámara de Comercio, lo ha dejado claro y nosotros también le hemos mostrado nuestro apoyo porque creo que es esencial. Se tiene que gestionar y agilizar toda la tramitación, que ellos detecten que la ayuda llega ya, que es cuando realmente lo necesitan y que no pueda llegar a medio y largo plazo. Y después a través de los ciudadanos también. El tema de las diferentes ayudas, tanto económicas como para otras, nosotros hemos visto que mucha gente todavía no llega y la tardanza ha sido brutal. Es verdad que se ha ido agilizando con el paso del tiempo, pero todavía hay gente con necesidades básicas que todavía no han sido asumidas o que no se ha terminado la gestión, tanto bien por los diferentes ayuntamientos como por el propio Cabildo, que entendemos que ojalá esto se resuelva en lo más breve posible. Claro, es que estamos hablando eso, de necesidades básicas al final. Lo hemos dicho muchas veces y en las distintas entrevistas pues con distintas ONGs y demás, al final los ciudadanos están pidiendo cosas básicas, nada más allá. O sea, ayudas de alquiler, alimentación, ayudas para el pago de la luz, al final son cosas que... Y que no pueden esperar y que hay que dejar claro que hay mucha población en Lanzarote con necesidades básicas y que hay mucho trabajador declarado trabajador pobre. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones. En Lanzarote el salario mínimo es, mínimo. Y desde luego con las prestaciones del SEPE que puedo estar recibiendo unas prestaciones del 70%, pero con unos topes, no de mi base reguladora actual, sino con un tope. Y además si me encuentro en una situación donde la unidad familiar tampoco tiene ingresos, estamos hablando de que otra vez nuestros abuelos, nuestros mayores siguen tirando de la economía familiar y ayudando. Y es algo que es verdad, que las empresas no han querido buscar, que no es culpa tampoco del gobierno de lo que ha ocurrido, pero sí somos responsables, tanto la clase política como los sindicatos, de sumar fuerza también para evitar más tragedias de la que ya estamos teniendo y poner herramientas que puedan ayudar a los trabajadores y a los ciudadanos en los peores momentos, que es cuando realmente nos necesitan. Es una responsabilidad compartida. Vanessa, me comentabas, las cifras de paro diciembre, que es lo último que tenemos, son 18.297 personas en paro. A esto se añade, por supuesto, esa cantidad de personas que están en situación de ERTE. Yo imagino que las previsiones, desgraciadamente, no serán muy buenas, ¿no? Todo va a depender de la campaña de vacunación, está claro, no solamente en Lanzarote, en Canarias, en España, sino en nuestro mercado turístico, que es nuestro siempre repetitivo motor principal en nuestra isla de Lanzarote. Nosotros podemos ir muy bien en nuestra isla, en Canarias, en España, aumentándose el ritmo de vacunación para inmunizar a la población, pero si lo que depende de que llegue a nuestras islas, el mercado alemán, francés, Reino Unido, seguimos exactamente igual, lo vamos a pasar muy mal.
y desde luego hay herramientas para intentar solapar lo que se nos pueda venir encima, como el tema de los ERTEs, ayudas directas o indirectas, pero creo que el foco tiene que ser inmediatamente en ampliar la rapidez y agilidad en la vacunación en toda la población que se pueda, y después también los ciudadanos actuar con el máximo civismo para evitar lo que está ocurriendo. Responsabilidad, desde luego, porque al final hemos visto que, siendo así, me incluyo, los principales culpables hemos sido nosotros de la situación en la que estamos, desde luego. Vanessa, me comentabas antes que tienen prevista una manifestación también para el próximo 11 de febrero a nivel estatal. Coméntanos un poquito en qué está Comisiones Obreras con eso. Sí, esto no ha salido de la manga ni ha salido en los últimos días, se lleva varios meses trabajando y también planteándoselo en las diferentes mesas de negociación con el Ministerio de Trabajo, de dejar claro que el tema del sistema de pensiones, el Pacto de Toledo había que ser modificado, pero no ahora que pueda perjudicar a la clase trabajadora dependiendo de la cuantía, lo que ellos pretenden para el cálculo de las pensiones, que entendemos que va a ser perjudicial para la clase trabajadora. Además de la derogación de la reforma laboral, que era un compromiso de este gobierno y que no lleva gobernando hace 6 meses y hay mucho antes de la aparición de esta pandemia, y que nosotros entendemos que tiene que ser necesaria, donde ha habido, intenciones de ponerse a ello, pero que al final ahí está, y después también la subida del SMI. La subida del salario mínimo interprofesional, que afecta a unos 7 millones en España, y nuestra isla de Lanzarote lamentablemente afecta a miles de trabajadores, puesto que trabajamos muchos trabajadores con el salario mínimo interprofesional, no se puede quedar bloqueado. El Gobierno ya lo ha comunicado, que se ha quedado suspendido la actualización acordada con los agentes sociales, pero para nosotros es algo fundamental para ayudar a reactivar el consumo, para generar la pequeña subida, que estamos hablando de muy poquito dinero para los trabajadores, y que no tienen que estar preocupados esos cientos de empresas que dicen yo no puedo asumir. Estamos hablando de los trabajadores que se les afecte con el salario mínimo interprofesional. Hay convenios, como el convenio de hostelería, está está por encima del salario mínimo, y que a esos no les van a afectar. Nosotros no queremos decir, bueno, se hace una subida masiva a todos los trabajadores, eso no es cierto, y hay muchas informaciones malintencionadas por algunas empresas, lo dejo ahí, donde dicen, nosotros si subimos cerramos las empresas. Se sube a los trabajadores que les afecta el salario mínimo interprofesional, que no son a todos los trabajadores, y es algo justo para ellos, que han ganado hasta hace 2 años 700 y pico euros, que no nos olvidemos, que a ver con qué familia, con una persona ganando 700 euros y trabajando, somos trabajadores, no somos personas que estemos sin puesto de trabajo y que algunos ya estén hablando de ayuda. Somos trabajadores y se merecen la subida pactada, y creo que va a servir, así lo ha anunciado nuestro secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que va a ayudar a seguir reactivando la economía, y es necesario para hacer frente a todas las necesidades básicas que tienen los trabajadores. Hombre, por supuesto. Me comentaba también, Vanessa, una cosa que no quiero dejarme en el tintero, el asunto de una sentencia muy importante que ha salido. Coméntanos. Ha salido una sentencia que ha creado jurisprudencia y por lo tanto es de orden cumplimiento por todas las empresas, para las empresas subcontratas. Aquí, sobre todo en Lanzarote, en los últimos 10 años hubo una moda, y la hay, de subcontratar servicios directamente, donde no se hacían cargo de los trabajadores, porque eran estas microempresas quien gestionaba a la plantilla, y siempre con una tremenda, casi total eventualidad. Esto proporciona inestabilidad para los trabajadores y sobre todo estar con precariedad laboral absoluta, de estar años y años en una empresa, ir pasando de una a otra, y al final el trabajador crear siempre pues en la balanza, siempre en la parte de abajo, donde prácticamente no tiene derechos ni para poder reclamar, porque eventual ya saben lo que hacen las empresas o algunas de las empresas. Y esta sentencia creo que es muy positiva para la clase trabajadora, que son la parte indefensa en esta materia, donde se tiene que hacer efectivo la transformación de eventual a indefinido a todos los eventuales a través de esta sentencia. Bueno, una buena noticia, ¿no?, dentro de tanto caos. Y exactamente, desde luego. Pues muchísimas gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Yo, pues lo que decíamos, ¿no?, responsabilidad. Justo antes, de hecho, de entrar, leíamos una noticia de que el Cabildo de Lanzarote se reunía con el consejero de Sanidad y decían que Lanzarote cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias para, en cualquier momento, dependiendo de la evolución, si la evolución no es favorable con respecto a los contagios, pues hacer más restricciones. Con lo cual, ya sabemos que es lo siguiente.
Nosotros hacemos un llamamiento de civismo, de hacer las cosas correctamente, no podemos culpabilizar ni a los sindicatos, ni a las empresas, ni al gobierno. Hemos cometido, las personas que no lo han hecho correctamente, y todos sabemos que la campaña y la Navidad ha sido donde ahora mismo es el resultado de cómo hemos realizado las cosas, y aquí está el resultado. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de que no solamente estamos poniendo en riesgo nuestras propias vidas, sino la vida de los nuestros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, y que sobre todo que es una enfermedad que no está anunciada, sino que hay riesgo, y sobre todo que cumplamos todos con las medidas sanitarias comunicadas por el gobierno, tanto estatal como autonómico como el cabildo, que entre todos tenemos que salir hacia adelante, pero sobre todo, además de la salud, que es lo principal, está afectando, de forma notable a nuestra economía, y que esto va a depender de nuestros puestos de trabajo, de la reactivación económica y social de nuestra isla de Lanzarote, que dependemos exclusivamente de esto. Que pensamos en la crisis sanitaria y por supuesto es lo primero, la salud es lo primero, pero que lo que viene después es también bastante complicado, ¿eh? La crisis económica en la que estamos inmersos ahora mismo y en la que se avecina también, por tanto, cuanto antes salgamos de todo esto mejor, ¿no? Arrimar el hombro, que es lo que hemos dicho siempre. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes también, como siempre, por estar al otro lado y escucharnos. Les dejo en unos minutos con la tertulia, no se vayan. Buenas tardes.